Grabación arrancado. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar un segundo para que la gente llegue. Bienvenidas y bienvenidos. Las personas están llegando. En un minuto empezamos. Bueno, me complace darles la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su presencia y aún están llegando algunas personas. Arrancamos en un minuto. Muy bien, vamos a comenzar. Si le parece, Karen, vamos a comenzar. Muchas gracias por su presencia. Me llamo Jordan Trickle. Soy el director de políticas y programas de la Coalición Nacional de Granjas de Familias. Voy a ser el moderador el día de hoy y voy a hablar un poco más en un segundo, pero primero quisiéramos asegurar que todo mundo puede acceder a la interpretación. En la parte inferior de su pantalla se encuentra un símbolo de un globo y si oprime ahí, le hace clic, puede elegir el idioma que quiere escuchar. Estamos ofreciendo traducción simultánea en inglés y español. Si tiene algún problema con acceder la interpretación, por favor, envíanos una nota en el chat. El día de hoy, pues, es un webinario de la Coalición Nacional de Granjas de Familia, el Instituto, sobre políticas agrícolas y comerciales. Vamos a escuchar una diversidad de presentaciones de expertos. Por favor, apunten sus preguntas o comentarios en el chat, porque al final de las presentaciones sí vamos a tener tiempo para responder a sus preguntas. Estamos grabando el webinario y vamos a enviar la grabación a todas las personas que se inscribieron para el webinario el día de hoy. Así que la pueden compartir. Le recordamos una vez más que contamos con interpretación. Para acceder la interpretación, haga clic en el símbolo del globo en la parte inferior de su pantalla. Así que muchas gracias por asistir a ese webinario sobre visiones compartidas sobre la justicia comercial para la agricultura de América del Norte. El propósito es comentar sobre la revisión seccional de TEMEC. Y escuchar de campesinos y luchadores de los tres países de Canadá, México, sobre algunos de los temas
más importante es para esa revisión y cómo pues la revisión impacta a las comunidades. Contamos con tres panelistas el día de hoy de Canadá, Estados Unidos y México. Pero bueno, antes de pasar a nuestro panel, voy a dar la palabra a Karen Hansen, que es directora de estrategias comerciales e internacionales del Instituto sobre Políticas Agrícolas y Comerciales. Hola, me alegra muchísimo estar aquí el día de hoy. Quiero hablar de algunas de las acciones en el tratado. Ah, Hay algunas innovaciones positivas como un mecanismo de alerta urgente sobre derechos humanos. Han eliminado muchas formas de la habilidad de inversionistas extranjeros de entablar demandas y utilizar el mecanismo de disputas. Por primera vez hay un anexo sobre biotecnología. Otra innovación es una cláusula en el acuerdo que permita la revisión del acuerdo del tratado. Quisiera explicar un poco sobre qué está sucediendo con el proceso de revisión, por lo menos en Estados Unidos. Hasta ahora se ha solicitado ponencias por escritas de manera de comentarios. Miles de organizaciones presentaron comentarios por escrito sobre los tres temas que vamos a estar abordando el día de hoy. También rendimos testimonio en una audiencia pública en septiembre y desde entonces se ha presentado un informe al Congreso de Estados Unidos sobre los temas que requieren más estudio. Entonces, el próximo paso es que el 1 de junio los tres gobiernos se tienen que avisar sobre algunas enmiendas o cambios. Y el 1 de julio, que es el sexto aniversario, van a tomar una decisión sobre el próximo paso. Pueden decidir a seguir negociando. Si es así, van a seguir negociando en el otoño o pueden decidir parar el tratado y eso arrancaría un proceso de revisiones anuales si no pueden llegar a un acuerdo. Entonces, esa es la coyuntura actual. Muchas organizaciones han planteado sus demandas. Los tres temas que estamos abordando el día de hoy no son todos los cambios que se requiere, pero sí son pues temas básicos sobre las modificaciones que requerimos. Para nuestras organizaciones es importante abordar los temas que afectan a los granjeros de Estados Unidos, también campesinos en los otros países. Son nuestros aliados, no son nuestros adversarios. Así que tenemos tres expertos que van a profundizar sobre ese tema. Los tres temas tienen que ver con, en primer lugar, transparencias. En ese sentido, consideramos que los tres países deben acordar no estar de acuerdo. Ah, bueno, debido a la disputa en la Organización Mundial de Comercio, se paró un tema
en cuanto a los, equi- el etiquetado. Entonces, es una prioridad para los granjeros de Estados Unidos. Nuestra propuesta es tener una cláusula de paz que los tres ah, países acuerdan, se ponen de acuerdo a no demandarse. Hay un antecedente por un mecanismo de esa naturaleza. Hay una cláusula de paz en otro programa. ah, Así que el próximo tema es la soberanía de las semillas y la soberanía alimentaria. Um, bueno, ah, se debe eliminar la referencia a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que restrinja la capacidad de las y los campesinos recolectar y intercambiar semillas. Es una pues condición que los Estados Unidos está imponiendo en otros acuerdos, por ejemplo, con Argentina. Ah, pero pues esperamos que no se incluya en ese tratado para la próxima versión de TEMEC. Y por otro lado, debemos reducir la sobreproducción. Canadá tiene un programa que logra un equilibrio entre la demanda y suministro de productos lácteos. Eso ha recibido mucha presión de Estados Unidos. Hay muchas organizaciones en Estados Unidos y sindicatos del sector alimentario que dice que tenemos una comisión participatoria nacional que retome el ejemplo del programa canadiense sobre el sector de las lecherías. No considero que vamos a ver um, nuevos tratados como el PPP. Creo que el nuevo acuerdo va a tomar otra forma ah, en el futuro. Así que el proceso de revisión seccional nos otorga una plataforma para dar de conocer más nuestras propuestas. Muchas gracias, Karen, por proporcionar ese contexto sobre la coyuntura y el proceso de revisión seccional, um, sobre todo tomando en cuenta la turbulencia política de los tiempos actuales. Así que vamos a pasar en nuestra panel. Les recuerdo al público que pueden apuntar sus preguntas y comentarios en el chat. Así que quiero presentar al primer panelista, Phil Mount, es vicepresidente de políticas de la Unión Nacional de Granjeros de Canadá. Nacido y criado en una granja lechera en el este de Ontario, Phil es vicepresidente de políticas de la Unión Nacional. Cuenta con una trayectoria de investigación sobre los sistemas alimentarios. Actualmente está desarrollando empresas en el sector agroalimentario, ampliando tanto un rebaño mixto de ovejas en su granja, así como una empresa de procesamiento y servicios de restauración a un restaurante que vende la carne de las ovejas.
Él tiene la palabra. Muchas gracias, Jordan. Bueno, nuestras ovejas es una variedad del estado de Maine. Bueno, voy a hablar de justicia comercial y el manejo del abastecimiento ah, de los productos lácteos. Bueno, es un programa de soberanía alimentaria en Canadá que tiene un enfoque de equilibrio, de manejar la demanda y el suministro. En Canadá aplicamos esa política de manejo a la planificación de producción. Los granjeros aceptan el plan de manejo. A cambio, los consumidores, ah, bueno, los productores fijan un precio justo. El tercer pilar es controlar el acceso de países extranjeros. Entonces, este implica un control de las importaciones. Bueno, pues eso es importante dado el tamaño de nuestro país, también el tamaño del mercado del país al sur de nuestra frontera, es decir, Estados Unidos. Entonces, aquí estamos calculando el consumo de agua de una granja de miles de vacas. Ah, es una empresa que se llama Riverview con sede en Minnesota y están cruzando la frontera. Es una nueva tendencia en el sector de las lecherías. Entonces, 50% de la leche viene de rebaños de más que 2,000 vacas. Entonces, esa escala de producción siempre ha sido un problema. Aquí en la pantalla vemos la producción anual de leche de Wisconsin es 32,4 mil millones de libras de leche en comparación con la producción anual de leche de Canadá, que es 9,95 mil millones de leche. Entonces, por lo tanto, es súper importante proteger el mercado para las lecherías canadienses y proteger a nuestros granjeros, sobre todo tomando en cuenta que la leche es un producto este, que requiere de esa protección y pues tiene que ver con el comercio internacional y con las negociaciones del TEMEC y otros tratados internacionales. Aquí en esa tabla vemos las exportaciones de Estados Unidos, está en el color rojo, las exportaciones de Canadá estaban en azul. Entonces, para el año 2024, las exportaciones lecheras de Estados Unidos llegaron a 87 millones de dólares, un aumento de 67% desde el año 2021. Y pues esa es parte de una tendencia general que demuestra que a las importaciones de leche de Estados Unidos está socavando la capacidad de los granjeros canadienses de
a competir, entonces afecta la soberanía alimentaria. Entonces, los pilares del manejo de suministro, como indiqué, es la planificación, fijar precios y control las importaciones y el apoyo político de la ley 6-202. Se requiere de un marco jurídico de apoyo político para implementar los primeros tres pilares. Así que esa ley dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede pactar acuerdos que perjudican a ese equilibrio entre la demanda y suministro. Así que es una ley muy explícita, muy detallado en cuanto cómo limita el mandato del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese tema. Así que es bastante importante generar investigaciones para sustanciar y defender la implementación de esa ley y ese programa de equilibrio. Hay muchos institutos de investigación que favorecen a el mercado de Estados Unidos. Y algún investigador dejó de trabajar con uno de esos institutos de investigación cuando se dio cuenta que estaba perjudicando a los extranjeros de Canadá. Claro que el tema de las aranceles también tiene un impacto también en pues el equilibrio que se está tratando de lograr. Los Estados Unidos tiene subsidios para las lecherías, ah, fija precios y tiene apoyo del gobierno para ah, ayudar a las exportaciones. Entonces, por lo tanto, el gobierno de Canadá tiene que, pues, corresponder y también defender a los granjeros de las lecherías canadienses. Así que Canadá tiene una postura defensiva de pues las políticas y aranceles de Estados Unidos. Bueno, parte del deporte político es denunciar las mentiras sobre el tema. En el último año, no solamente hemos tenido que ah, lidiar con los aranceles, también hay lo que se llama brigadas a favor del comercio libre que han estado haciendo mucho cabildeo en Canadá. Si les interesa profundizar en el tema de ese programa de manejo de suministro. En otros sectores agrícolas también se está viendo una gran concentración en esas mega granjas que utilizan bastante químicos y hormonas y reciben subsidios gubernamentales.
a la caída en el precio de la leche en Canadá refleja pues ah, el conflicto injusto con las importaciones de Estados Unidos. Así que el quinto pilar de ese programa ha sido la movilización de los granjeros mismos, es decir, han movilizado para denunciar a TEMEC y el impacto que ha tenido. Así que necesitamos luchar para asegurar que de veras logramos la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Phil, por su presentación tan importante sobre el manejo de el suministro de leche y la fijación de precios justos y el impacto de las importaciones de esos dos y los subsidios gubernamentales. Muchas gracias. Les recordamos si quieren hacer un comentario o pregunta, apúntenlo por favor en el chat. Pasamos a nuestra siguiente panelista, Montserrat Teles, que es coordinadora de incidencias de la Fundación Semillas de Vida y miembro de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente cursa una maestría en estudios latinoamericanos en la misma universidad. Se ha enfocado en la transformación del sistema agroalimentario global, específicamente a través de la comprensión del proceso de privatización corporativa de las semillas y la defensa de, de los campesinos y los pequeños productores. Ha colaborado en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Se desempeñó como asesora política en la Cámara de Diputados y coordinó el mercado alternativo de Tlalpan. Monserrat, tienes 10 minutos, por favor, para su presentación. Y yo le aviso cuando le queda un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá ya, supongo que ya me escuchan, que ya están viendo la presentación. Jordan, te pido de favor que si algo falla con la traducción o con la presentación, me puedas indicar. ¿Hacia adelante? Te escuchamos bien, pero no vemos tus diapositivas. ¿Puedes intentar de nuevo compartir tu pantalla? Claro que sí. ¿Aquí lo ven? Sí, ahora sí la vemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este evento, a compartir otro de los puntos que desde México hemos señalado, no solo en el marco de la revisión actual del tratado comercial, sino desde que este fue renegociado y cuya vigencia inició desde el año 2020, puesto que nos compromete a un asunto que ya adelantaba Karen, que no es el único, pero es uno de los más importantes en la protección de nuestra biodiversidad, y es el compromiso del tratado comercial para que las partes se adhieran a la versión 91 de la Unión Internacional para la Protección de Obtentores Vegetales. Como pueden ver en la diapositiva, este compromiso está contemplado en el capítulo 20, que regula los derechos de propiedad intelectual, y en donde quienes no hubieran armonizado su legislación al convenio de UPOC en su versión de 1991, tendrían que hacerlo en un periodo no mayor a 4 años luego de la entrada en vigor del
tratado. Esto quiere decir que México debió de haberlo realizado desde el 1 de julio del 2024. Entonces, ya se imaginarán todo el proceso que hemos tenido que realizar desde la sociedad civil organizada para frenar la adhesión de nuestro país a este convenio. Y voy a compartir para quienes no, quizá no hayan escuchado de esta disposición del tratado y sus implicaciones, un poco de en qué radica. Este convenio regula la propiedad intelectual sobre plantas, establece una forma sui generis de patente que es el derecho de obtentor, Plant Breeders' Right. Y lo que fuimos viendo desde los años 60 fue la profundización, la ampliación de las disposiciones de propiedad privada sobre la diversidad vegetal. Y particularmente en México tenemos pues diversos cultivos nativos de nuestro país que son de interés para las grandes industrias asociadas al agronegocio, como es la semillera. Entonces, con el marco de este convenio hay una versión de 1978, de ahí el nombre UPOB 78, que tiene una cláusula que exenta a las familias campesinas de agricultores de la restricción del uso de semillas que tienen un derecho de obtentor. Digamos que se respeta que se puedan utilizar las semillas de las cosechas obtenidas, pese a que estén en este esquema de derechos de obtentor. Aquí ya hay un primer problema porque se restringe al uso para el autoconsumo. Ahí ya se empieza a restringir la venta, pero hay esta excepción. Sin embargo, en la versión de 1991, en UPOP 91, que es la que contempla como obligatoria el tratado comercial, eh, esta restricción se elimina, por lo cual se atenta contra un derecho fundamental de las familias campesinas, que es el libre intercambio, selección, conservación e incluso venta de sus semillas. Actividad que también es fundamental para la conservación de la diversidad. Es una práctica cultural indispensable para continuar con el proceso de diversificación de todas las especies vegetales que se resguardan en nuestro país. Además, otra diferencia entre la versión de 1978 y 1991 es la incorporación de un concepto que son las variedades esencialmente derivadas. Esto quiere decir que el derecho de obtentor se extiende a toda variedad que se derive de la variedad patentada, de la variedad protegida en este esquema de derechos de obtentor. Por lo cual, esto termina por ampliar mucho más la restricción de la práctica cultural de libre intercambio y reproducción, hasta incluso criminalizar, convertir en un delito el crear variedades nuevas que en México le llamamos acriollar, es decir, que luego de que tenga una intervención tecnológica, la semilla es apropiada por quien la siembra y la mezcla, la selecciona, la vuelve a sembrar y este proceso sería un delito en este esquema. Entonces, como pueden ver, viola este derecho fundamental que hemos protegido no solamente en el marco del TEMEC, sino en la legislación nacional y es una perspectiva global de los derechos campesinos, que es el derecho de conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas libremente, tal como lo especifica la propia Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, UNDROP. Este problema no solamente se expresa
en la criminalización, en la conversión en un delito de las prácticas culturales campesinas, sino en el contexto de control corporativo del mercado comercial de semillas a nivel mundial. Y aquí tenemos datos que muestran el margen de control que tienen tan solo, por ejemplo, 4 empresas sobre el mercado mundial, que es cerca del 60%. Y en México, haciendo un análisis de los derechos de obtentor que existen, vemos cómo hay un control mucho más alto que del 60% de semillas registradas por estas empresas en sus distintas expresiones en el país, que son Bayer, por ejemplo, pues tiene a Monsanto, Corteva, son las grandes empresas semilleras como Pioneer, DuPont, que en México controlan en márgenes más amplios que a nivel mundial el mercado de semillas. Por lo cual, en ausencia de una protección de las semillas nativas y de una ampliación de el proceso de privatización, es indispensable que en esta revisión del tratado comercial demandemos el eliminar esta obligación de adherirse al convenio UPOP en su versión de 1991. Y en México esta discusión no es nueva. Como les compartía, ha habido distintos intentos por armonizar la legislación nacional al convenio de UPOP 91. El primero desde 2012, incluso antes de que se renegociara el tratado, entonces Telcán, y en 2019 y 2020 hubo otro intento frenado también por la sociedad civil y muy pronto, en 2022, volvió a intentarse esta modificación, ya con la presión de que se nos vencería el plazo para cumplir con la obligación del TEMEC, que contemplaba la vigencia de 4 años luego de su entrada en vigor. Esto tuvo como consecuencia que México entrara a la lista de vigilancia prioritaria de Estados Unidos, de la cual salimos hace apenas un par de días. México en años pasados ha sido señalado por incumplimiento de diversas disposiciones que tienen que ver con propiedad intelectual, entre ellas la adhesión a UPOP 91. Este año, por algunos ajustes que se hicieron en la industria farmacéutica, eso ha sido ya eliminado. México ya no se encuentra en la lista, pero este punto consideramos que va a ser de discusión en los siguientes años, puesto que hay mucha presión a nivel internacional y tensión en la relación bilateral por el tema de la biotecnología agrícola. Y esto está directamente vinculado con la protección de estas variedades genéticamente modificadas a través de el marco de propiedad intelectual. Y para cerrar, si bien este punto de la UPOP 91 es una demanda fundamental, en el marco del tratado comercial seguimos enfrentando un enorme problema luego del panel de controversias que tuvimos con Estados Unidos en 2023 y que concluyó en diciembre del 2024 sobre las disposiciones que había de las importaciones de maíz genéticamente modificado que tenemos año con año desde Estados Unidos. En 2025 alcanzamos la cifra de 25 millones de toneladas. Entonces, cada año importamos más con todas las implicaciones de contaminación que hay y ya en un contexto donde hemos perdido una controversia internacional en el marco del tratado comercial que nos restringió la decisión soberana de no continuar importando maíz genéticamente modificado, en primer lugar, para la alimentación de la población mexicana y en segundo lugar, su sustitución gradual para otras industrias como la pecuaria y otras industrias alimentarias como la de los alimentos ultraprocesados. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat, por
explicar lo fundamental de la soberanía de las semillas para la soberanía alimentaria y también por su explicación tan lúcida sobre cómo Temec, Socova, y bueno, no solamente Temec, pero la revisión actual podría socorrer los derechos de los y los campesinos. Así, si hay preguntas para Monserrat, por favor, apunta en el chat. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer panelista, Gil Stockton. Es propietario y gerente de un rancho de ovejas y ganado bovino en Montana, así como un experto en producción ganadera. Tiene mucha experiencia también en el Cuerno de África y Medio Oriente. Ha desarrollado una carrera dual gestionando y trabajando en el rancho familiar desde 1975 y llevando a cabo numerosas misiones en el Cuerno de África y Medio Oriente para agencias y organizaciones tales como USAID, la FAO, la Comisión Europea y la Federación Save the Children, la Sociedad Británica de la Cruz Roja. Muchas gracias, Gil. No se escucha. Tiene que prender su micrófono. Muchas gracias. Lo que quisiera abordar es una breve historia de cómo los tratados de libre comercio han perjudicado y afectado a los granjeros y rancheros. NAFTA sacrificó el sector de ganado importado fueron utilizados para tener un exceso de ganado que no fue debidamente registrado en el mercado. Varios otros sectores agrícolas fueron muy perjudicados por el TLC. De igual forma, las empresas de pesticidas y semillas transgénicas hicieron su agosto. Bueno, tenemos la Asociación Nacional de Granjeros, pues nuestros intereses fueron protegidos porque las organizaciones no nos defendieron, por lo tanto tuvimos que crear organizaciones nuevas, la Organización para Mercados Competitivos, entre otros, y nuestro análisis, ya que el ganado y la carne importado fue utilizado como un suministro escondido del mercado. Exigimos mayor transparencia. Um, el trabajo del Consejo Regional, ah, exigimos un registro más transparente de las importaciones de ganado. Hemos luchado arduamente, pero no hemos logrado mucho. En 2022 también exigimos el que las etiquetas para los alimentos fueron más transparentes y incluyera una indicación del país de origen. Consideramos que los consumidores tienen un derecho
a conocer el origen de sus alimentos. La Asociación Nacional de Ganaderos y Granjeros lucharon para esa, pues, etiquetado obligatorio del país de origen que se conoce por la sigla COOL en inglés, COOL, para la carne. Bueno, no se implementó esa, esa COOL hasta 2013, pero luego el gobierno de Estados Unidos demandó atacando el COOL y pues el Congreso Republicano logró modificarlo para que no cubriera la carne y el puerco, aunque el borrego y la ternera sí se cubrió. Eso resultó en una caída dramática en el mercado de ganados. Bajó pues un promedio de $60,000 la venta de ganado por cada granja en Minnesota. El precio para las peceras, los peceros, también se cayó. Entonces, los rancheros no podrían ampliar su rebaño. Mientras tanto, los ganaderos canadienses y mexicanos también estaban perdiendo un promedio de $60,000 por cada carga de ganado. Y luego hubo una sequía terrible que resultó en la venta de mucho de las del ganado. Entonces, por eso actualmente el precio para la carne es más alto que nunca y hay menos ganado que nunca. Y muchas de los ranchos se van a la quiebra y, y las grandes operaciones de ganado del agronegocio están completamente integrados y dominando el mercado. Y los rancheros era el último sector de la agricultura que se había logrado defender su independencia del agronegocio. Pero si no hay un cambio en las políticas, esa independencia del sector ah, de, de pues los rancheros independientes se va a perder. Ah, Así que poner etiquetas a la carne y al ganado que indica el país de origen es clave para defender el sector de rancheros independientes. Y aunque estamos en la lucha, no sabemos si se va a incluir o no el cool, es decir, esa previsión para ponerle etiqueta a los alimentos sobre los países de origen. Así que me quedo en la mejor disponibilidad para responder a sus preguntas. Muchas gracias por ese repaso de la historia. Ah,
eso pues indica los grandes retos que tenemos en ese momento de la revisión sexenal. Ahora vamos bien de tiempo. Gracias a las y los panelistas por apegarse al tiempo indicado. Les recuerdo al público que pueden aprovechar el chat para apuntar sus preguntas o comentarios. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, así que voy a leer varias preguntas a los panelistas. Hay una pregunta Gils, que voy a apuntar en el chat de Jim para que la vayas estudiando. Lo voy a leer también, pero para que la vaya considerando. Monse, tenemos una pregunta para ti que voy a enviar en español en el chat para que tengas tiempo para revisar. Karen, creo que tenías una pregunta para Phil. Vamos a arrancar con... Sí, claro, yo me recuerdo que cuando yo estaba estudiando hace unos años la propuesta del equilibrio de demanda y suministros y ah, descubrí que un rebaño más pequeño es más benéfico para el medio ambiente. ¿Usted puede explicar por qué? Sí, cómo no. Pues la escala de rebaño que tiene un impacto en el ambiente. Así que el tamaño del rebaño en Canadá es mucho más pequeño que en Estados Unidos. Así que los impactos de rebaños mayores que 2.000 o 2.500 reduce el aquifer y resultan mucho más desechos y contaminación, tiene impactos locales y también en el agua y contaminación de nitratos, así que las mega ranchos perjudican al medio ambiente. La escala del agronegocio en los Estados Unidos son una locura, pero vemos que cada vez se replica en Vietnam y China, ranchos de ganados enormes, mega ranchos que perjudican bastante al medio ambiente, así que un rebaño pequeño, la mayoría de las lecherías alimentan su rebaño pequeño, de pequeña escala, con grano que ellos mismos cultivan, utilizan, ah, pues los desechos como abono, así que está a una escala mucho más amena para la comunidad y la familia y pues no resulta en desastres ecológicos como los mega ranchos. Muchas gracias, Phil. ¿Algo más que quisiera añadir, Karen? Chévere. Tenemos una pregunta para Montserrat. Montserrat, ¿podrías hablar más sobre las metas de las políticas de Sin Maíz No hay País y la campaña nacional y cómo conceptualizas la solidaridad trinacional Claro que sí.
Pues la campaña nacional Sin Maíz No Hay País es una agrupación de diversas organizaciones sociales, campesinas, de consumidores, que defienden el campo mexicano desde diversos nichos como Fundación Semillas de Vida, que buscamos acentuar el trabajo sobre todo en la defensa de las semillas nativas en manos campesinas y de personas, incluso artistas, defensoras de derechos humanos, personas consumidoras, que desde el año 2007 se congregó luego de varios años que se denunciaron los efectos que tendría el tratado comercial firmado con Estados Unidos y Canadá en 1994. Y para 2007 esos efectos ya se comenzaban a notar, porque hubo un periodo en el cual se protegieron los granos básicos, el maíz, el frijol, pero luego el mercado se abrió y detonó un movimiento llamado El Campo No Aguanta Más, que buscó denunciar estos impactos del tratado comercial y luego eso derivó en esta agrupación que es la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País. Y en los distintos trabajos que se han realizado desde pues este movimiento, se encontró, por ejemplo, el panel de controversias en donde, a propósito de la pregunta, hubo una gran solidaridad trinacional aquí con compañeras como Karen, también desde Canadá, ¿no? La organización aquí con Phil, estuvieron muy atentas y atentos a todo el proceso y gracias a su apoyo internacional se logró, por ejemplo, una amplia convocatoria de firmas, fueron más de 100,000 firmas, primero en México, luego en donde se sumaron personas de otros países y pudimos mostrar la inconformidad con la postura del gobierno estadounidense en la decisión mexicana de proteger a el maíz nativo, la diversidad biocultural, el consumo de maíz de nuestra población. También, incluso, estas organizaciones de Canadá y Estados Unidos presentaron escritos formales ante el panel de controversias defendiendo desde diversas perspectivas la posición mexicana. Y esta es quizá una de las expresiones más recientes de la importancia de la solidaridad, pero sobre todo del trabajo coordinado y conjunto entre los tres países. Y que yo considero que este espacio es también muestra de ello y permitirnos conocer lo que se está viviendo en Canadá, lo que se está viviendo en Estados Unidos, en sectores particulares como la leche, ¿no? La carne, de lo que estamos aquí compartiendo, nos permite también en México, por ejemplo, tener conciencia de que estos puntos no solo se deben defender en Estados Unidos y en Canadá, sino que tienen que ser planteamientos trinacionales. Muchas gracias y gracias por recalcar la importancia de la coordinación estratégica y la solidaridad nacionales. Pues obviamente nuestro trabajo requiere de un enfoque internacionalista. Voy a incluir un link en el chat sobre el documento que presentamos oponiendo a la importación de semillas transgénicas de maíz. Y pues sí, aquí tenemos entre nosotros algunos de las y los campeones de la construcción de esa solidaridad trinacional como será Karen. Entonces, una pregunta para Jill. Jim dice que parece que las negociaciones actuales de los acuerdos comerciales de libre comercio
desde la perspectiva de Estados Unidos es que a fuerza Estados Unidos tiene que imponerse y ganar. ¿Cómo podemos esperar que un- una nación negocia comercio con los Estados Unidos cuando nuestra gobierno no quiere el comercio justo? Entonces se está apuntando a la crisis de confianza en todo y el poder de imposición del poder de las empresas multinacionales. Bueno, yo no veo que hay coherencias en las negociaciones sobre el comercio libre, pero en particular no lo veo en cuanto a la carne. Por ejemplo, el presidente propuso una solución, entre comillas, a los precios elevados de carne, importando carne de Argentina, al mismo tiempo que estaban recortando acceso a apoyo para nuestro sector. El sector de la ternera y los borregos ha estado uh, también de caída dramática. Ahora está recuperando, pero 75% de la ternera actual en el mercado es de Australia. No logramos convencer al gobierno de Biden. No hemos tenido éxito en cambiar las políticas. Así que lo siento mucho para eh, cualquier país que está negociando con Estados Unidos, porque no veo que puede haber una política coherente con los Estados Unidos. Gracias, Gil. Gracias por sus observaciones con las cuales concuerdo. Y en el chat hagamos links ah, al público en la Declaración de ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas trabajando en las áreas rurales que Monsi mencionó. am, que consagra el derecho a recolectar y salvar las semillas, como mencionó Monserrat en su presentación, que es un derecho tan fundamental para las ilustraciones. Quisiera añadir como una persona de Estados Unidos, no creo que los gobiernos del mundo no están muy comprometidos con defender los derechos de las y los campesinos y los ciudadanos, pero que más bien están defendiendo los derechos de las empresas multinacionales y agronegocio. Quieren quedar bien y están a favor de establecer un régimen comercial internacional que favorece a las empresas multinacionales y no los pueblos. Y también el derecho de las empresas multinacionales de demandar a los mismos gobiernos. Así que no me parece que la prioridad es asegurar justicia para los pueblos. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor, adelante. Estados Unidos tiene algunas leyes muy fuertes contra los monopolios.
todo lo que ha estado sucediendo en el mercado del ganado es claramente ilegal en cuanto a esas leyes de monopolio. En 1981, durante el gobierno de Ronald Reagan, sí, los gobiernos de Canadá y México se preocupan por los ganaderos, deben insistir que el gobierno de Estados Unidos implementa esa ley contra los polios que voy a poner en el chat un documento sobre la reforma de el marco jurídico proporciona más información sobre esa ley que citó Mills como una herramienta crucial que incluye también la propuesta de la provisión sobre Google, ese etiquetado de país de origen. Así que gracias por ese comentario. Tenemos una pregunta que acaba de llegar, pero más bien quisiera dar la palabra a los panelistas para algún comentario de clausura. Yo quería responder a una pregunta de Patty sobre el puerco y pescado a bajos precios está desplazando. uh, Bueno, no que hemos visto el precio de la carne tan alto. En los últimos años, el precio de la carne ha sido una locura. A mi entender es que el rebaño de Norteamérica se ha reducido tanto. Creo que son los precios en los supermercados que son tan elevados para la carne, va a significar que aumente el consumo de puerco y pescado. Actualmente el precio de ternera es tan más alto que nunca, entonces es una coyuntura interesante criticar el agronegocio y su impacto en los precios. Actualmente estamos con que los precios supermercados son tan elevados como los mercados o tianguis de los granjeros ya están al par. Entonces, está interesante ese fenómeno. Gracias por responder a la pregunta de Patty. Monse, adelante. Muchas gracias, Jordan. Pues para ampliar un poco las preocupaciones sobre el TEMEC y para centrar también las discusiones actuales y futuras sobre la biotecnología en los tres países, quería agregar que en el capítulo que tiene que ver con agricultura, y se habla sobre el fomento de las innovaciones agrícolas biotecnológicas y también el facilitar el comercio de estos productos. Lo que vivimos hace 2 años con las restricciones al maíz genéticamente modificado constituirán parte de las discusiones que tendremos con las nuevas regulaciones que requerirán los organismos editados genéticamente, que Estados Unidos es uno de los países que en mayor medida
ha buscado fomentar estos nuevos organismos genéticamente modificados que son distintos o que buscan mostrar como distintos que los transgénicos, pero que requerirán nuevas regulaciones que no existen en los países y que en el marco de estas disposiciones sobre el fomento de innovaciones agrícolas biotecnológicas, también podrán ser parte de las afectaciones del tratado en la protección de las semillas. Eso quería ampliar y también pues que en la posición de México sobre lo que comentaban hace ratito, de la fuerza que tiene cada uno de los gobiernos para negociar, para discutir. Realmente por parte del gobierno mexicano lo que parece es que pues se cederá en la gran mayoría de los puntos que la agenda que ha venido poniendo el gobierno estadounidense pues se ha buscado atender precisamente para ir disminuyendo las tensiones que se han generado por diversos temas políticos que se terminan reflejando en la política también arancelaria, que es una política pues de terrorismo también, de instrumentalizar los aranceles como una estrategia para presionar en otros temas de la relación bilateral y que lo que hemos visto es que es muy complicado que la agenda que estamos impulsando en el tema de semillas tenga capacidad de ser negociada en el marco del tratado. Gracias, Montserrat. Ese es un punto clave y también la, pues hay que recalcar que la biotecnología desempeña un papel en la sobreproducción de mercancías agrícolas, ah, no solamente en México, sino en Estados Unidos y Canadá también. Pero que el control de las empresas multinacionales de esa tecnología tiene que ver con lo que Phil mencionó sobre las hormonas sintéticas que perjudican a los pequeños productores de todos los tres países. Así que otro de los panelistas tiene algún comentario de clausura. Me parece que hemos tenido intervenciones riquísimas de una diversidad geográfica, compartiendo sus perspectivas sobre la justicia comercial para la cultura. Bueno, nada más quería retomar algo que planteé anteriormente. Ahora la hormona sintética no nos afecta tanto en Canadá como en Estados Unidos porque la agencia gubernamental de Canadá que decida si se permite utilizar esa hormona sintética o no, um, topó con la opinión pública debido a que uno de los trabajadores en la agencia sobre salud de Canadá lo denunció al público, a la opinión pública masiva, ah, ah, resultó en el rechazo de la hormona sintética para el ganado. Esa hormona se conoce como RGB, pero entonces, pues así se evitó su uso en Canadá. Pero estaban a punto de permitirlo
pero fue la opinión pública que le entendió como un tema de soberanía y entonces hace 25 años se rechazó y no se utiliza para nada esa hormona sintética en Canadá, así que fue un triunfo y un aprendizaje importante, pero mucho ojo, cada vez la agencia gubernamental ah, pierda, digamos, rigor en su estudio en regulación y ah, da el avión a muchos productos sintéticos que nos perjudica, así que nos tenemos que movilizar y resistir y estar muy vigilantes para cuidar nuestra salud de productos potencialmente que nos perjudican y que son productos de corporaciones nacionales. Muchas gracias, Bill. Eso tiene que ver con el cuarto pilar que señalaste, aunque es justamente la movilización de los granjeros y consumidores y el público en general para que defienden sus intereses de semejantes imposiciones. Y pues eso requiere estar muy al tanto de las negociaciones entre los tres países y bueno, no tenemos tiempo para compartir la historia de Estados Unidos también contra esa hormona sintética que obviamente por lo menos hemos perdido. Gibbs, bueno, quisiera señalar la importancia de mercados públicos competitivos. Casi todas las mercancías actualmente que se cultivan en los Estados Unidos, no estoy hablando de México, Canadá, ya no están en el mercado público. El último segmento es la industria de ganado, que depende de mercados públicos. No creo que la gente comprende lo extenso que es este sector ganadero, ¿no? Más que la mitad de la tierra en Estados Unidos que se dedica a la agricultura es para la ganadería. Y luego, pues no solamente para el ganado, sino para la soya. El sector de la carne de puerco es bastante diferente que el sector de la carne. El pasteo del ganado es muy diferente que el sector de ganadería industrial. Y es, pues, el sector de los pequeños productores de la ganadería que ha defendido la independencia y el carácter público del mercado de la ganadería. Pero hay mucha presión de la industria de la ganadería que quiere eliminar a los productores independientes y los granjeros que sembran maíz. Nosotros vamos a la quiebra y las grandes industrias de los mega ranchos cada vez son más grandes. Así que
Y eso también pasa con la producción de carne de puerco. ¿Qué va a perder la sociedad cuando todo está aglomerado en la industria del agronegocio? El sistema de rancho de pequeña escala es o- el sector más grande de, de la agricultura que sigue independiente. Obviamente están los campesinos biológicos también, pero considero que somos claves para la soberanía alimentaria y estamos en peligro. Muchas gracias por explicar las amenazas a tu sector que tiene mucho que ver con las negociaciones de la revisión, de la revisión del acuerdo. Quisiera ver, será si tiene algún comentario de clausura. ¿Algún comentario de clausura, Montserrat, que quiera plantear? Sí, ¿No? pues agradecer la invitación y pues comentarles que cualquier contacto que requieran para conocer pues los elementos que estamos poniendo sobre la mesa en la reciente discusión del tratado en materia de semillas nativas, estamos a su disposición en Fundación Semillas de Vida, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Karen también ahí les puede proporcionar nuestros contactos y con mucho gusto podemos continuar vinculándonos. Muchas gracias, Montserrat. Nos alegra mucho haber contado con su presencia. Yo veo que Patti está levantando la mano. Por favor, apunta las preguntas en el chat. No tenemos comentario del público en ese webinario. Karen, antes que vos quiera ofrecer un comentario de clausura, al escuchar este webinario, yo siempre aprendo tanto, no solamente en cuanto a los temas comerciales, pero sobre lo que significa para la vida de la gente. Bueno, por ejemplo, yo no sabía que había 59 variedades de maíz. Ay, antes que Montserrat me la explicó cuando estamos en la lucha contra el maíz transgénico y de igual manera con el manejo de las lecherías canadienses. Quiero aprender más sobre su plan de manejo de suministro. Yo he trabajado sobre temas comerciales desde hace tiempo, pero creo que lo clave son los impactos en la vida de la gente común y en las vidas de las y los campesinos y rancheros, los productores de pequeña escala. Ah, bueno, es una coyuntura difícil, turbulenta, pero creo que más que nunca tenemos que ah, hacer aprendizaje mutuo para mejorar el sistema alimentario. Hay mucho interés en el proceso de la revisión. A principios del proceso, más que 680 grupos firmaron una carta abierta sobre los cambios necesarios y diciendo si no se cambia el acuerdo en ese sentido, mejor que se cancele. El acuerdo comercial no es así ley natural, hay cosas, son cosas que se pueden cambiar y que se deben cambiar, así que
Celebro nuestro aprendizaje mutuo y estoy muy agradecida por todas las lecciones aprendidas y por todo el compartir. Muchas gracias a Gilles Montserrat y Sil por compartir sus conocimientos expertos. Yo también aprendí muchísimo el día de hoy. Vamos a compartir la grabación con los links en los días venideros. Así que muchas gracias a las y los panelistas. Y por favor, pues si quieres más información, comunícase con nosotros a través del instituto y las organizaciones de los panelistas. Obviamente es un momento clave en la lucha por un futuro más justo. Así que con eso concluimos el día de hoy. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.